Muy bien. En la sección del día domingo podemos comprender qué es lo que significa conforme a su costumbre. Y para entender lo que aquí nos está diciendo la lección, vamos a leer en el libro de Lucas en el capítulo 4 los versículos, vamos a leer desde el 16 en adelante. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí estamos observando de manera muy clara. Cristo se crió en Nazaret, él creció allí en Nazaret, pero algo interesante, él llegó allí otra vez y conforme a su costumbre. ¿Qué significa esto de costumbre? Una costumbre es un hábito, una costumbre es una práctica recurrente que usted hace una y otra vez. Sin embargo, en este caso, la manera que Jesús está mostrando su costumbre es que él llegaba al templo a adorar, a bendecir el nombre del Señor. No llegaba de manera habitual o rutinaria, como algunas veces sucede. Hay gente que guarda el sábado de manera rutinaria. El sábado es vacío, es meramente legalista, no tiene contenido. En el caso de Jesús, él nos está mostrando que conforme era su costumbre, era su práctica, era su hábito. Dice que él hacía algo especial en el día sábado. Tanto así que en la lección nos muestra que él sanó a un hombre que tenía la mano seca en el día sábado. También sanó a un hidrópico, a una mujer que estaba encorvada. Él hizo cosas maravillosas. Y miren lo que dice, versículo 18, dice, pues vamos a leer el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que estaba pasando? Allí en Nazaret, dice, la gente se reunía en la sinagoga. Era como costumbre que en la sinagoga fueron edificadas para adoración, para enseñar a los niños de manera primaria. Una sinagoga podía edificarse siempre que hubiera por lo menos 10 familias en un lugar. Y en Nazaret era un lugar pequeño donde habían más de 10 familias. Por eso estaba esta sinagoga. Ahora, como buenos adventistas, comprendemos que la mayoría de nosotros usamos en las reuniones evangelizadoras, un estudio bíblico, utilizamos este versículo. Y en el día de reposo o el día sábado, como era su costumbre, se fue a la sinagoga conforme a la costumbre. O sea, nosotros usamos este versículo una y otra vez en muchas ocasiones. Pero entonces nos centramos en cómo era la costumbre. Cristo tenía la costumbre de ir a adorar a Dios en el día sábado. Tenía la costumbre de leer la Biblia en el día sábado. Tenía la costumbre de sanar en día sábado. Tenía la costumbre de enseñar en día sábado. Tenía la costumbre de dar libertad a los enfermos, a los oprimidos por el enemigo. Cristo vino para dar libertad. Y conforme a su costumbre, él se levantó a leer. Cuando dice esto de costumbre, se refiere a que la costumbre es algo que él solía hacer de manera repetitiva, como ya dije. Era su costumbre porque era un hábito que él tenía. Por ejemplo, el hábito de orar. Él iba al monte y era su costumbre orar. Él solía levantarse muy temprano para ir a orar. Él solía, en todas las ocasiones, era su costumbre, tenía que ver con la adoración y la oración. Era costumbre de Cristo ir a la sinagoga y adorar a Dios, orar a Dios, tener comunión con el Padre. No era un hábito o una rutina. Una rutina puede ser buena solo para hacer ejercicio, pero una rutina solo para ir a la iglesia, eso no le sirve a nadie. Una manera rutinaria, vacía, legalista y falta de fe, eso no le sirve a nadie. De tal manera que la costumbre del Señor era ir a la sinagoga. Aquí vemos dos cosas. ¿Por qué debemos acostumbrarnos a ir a la iglesia los sábados como Jesús iba a la sinagoga? Primero dice, ciertamente Dios está en todas partes. En primer lugar, nosotros debemos de ir a la iglesia porque es el día que el Señor escogió. Y ese es el lugar que el Señor escogió. Por estas dos razones nosotros debemos de ir a la iglesia conforme a la costumbre que Cristo tenía, porque es el ejemplo que Él nos dio. Y segundo, tenemos que ir en el día sábado a la iglesia porque reconocemos que el Señor es nuestro creador. Y finalmente, también da la oportunidad para un compañerismo entre nuestros hermanos,
para compartir y tener gozo de las experiencias de fe, para recibir la bendición de la palabra, para adorar a Dios, para glorificar su nombre a través del canto, de tal manera que no debe de ser una rutina ir a la iglesia, debe de ser una costumbre santa, sana. ¿Para qué? Para ir, reunirnos, adorar, bendecir, orar a Dios, leer su palabra, a cantarle, adorarle, y debe haber ¿qué cosa en ese día? Descanso, reposo, paz, quietud. De tal manera que si tú buscas tener reposo en día sábado, encuéntralo solo, única y exclusivamente en Jesucristo. Ve a la iglesia, que allí está Él esperándote. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es el sábado y su mensaje y su significado.